Bueno, vamos a comentar ahora esa opción que tenéis para renderizar. Ya comentábamos que en el curso completo aprendéis un montón de software de renderizado y un montón de opciones para obtener vuestros renders, pero también tenéis la opción de renderizar con el A360 Rendering para unos renders rápidos. Lo podéis hacer desde Revit o desde Navisworks. Aquí en la carpeta 14 tenéis un archivo NWF vivienda con materiales y un otro NWF que pone vivienda con materiales modificados de los que trae Revit, es decir que en Navisworks hemos entrado a modificar los materiales que venían de Revit, ¿vale? Yo voy a abrir este, vivienda con materiales, y mientras os enseño el A360 Rendering. El A360 Rendering es otra web. ¿Os acordáis que ayer vimos el A360? Que es una web. A360. El A360 Drive, que también puede escribir en Google A360 Drive, que luego vimos que desde el A360 también se podía acceder. Y el Autodesk Educate, desde el que descargáis vuestra licencia educativa, ¿vale? Es un poco un pequeño universo de páginas web que ya cuando lo tenemos claro, pues tampoco debe de suponernos mucho lío, ¿no? Autodesk Comunidad Educacional, desde aquí descargáis vuestras licencias. A360 Drive, ayer vimos que era un espacio de disco duro gratuito. Y el A360 a secas, que es la plataforma colaborativa. Y el A360 Rendering es esa otra web que os quería enseñar. En el A360 Rendering, vosotros también vais a iniciar sesión con vuestro usuario de cuenta educativa y vais a tener un apartado con vuestros renders y una galería en la que podéis ver los renders de otros usuarios. ¿Vale? Si tú quieres publicar, compartir esos renders en la galería, otros usuarios pueden darle a me gusta, pueden seguirte y tú también puedes ver otros renders realizados por otros usuarios. Ahora cuando se cargue la galería, mientras en el Navisworks lo que hemos hecho ha sido abrir este archivo, que lo que tiene es volcada la geometría de un RVT, vivienda RVT, sus niveles decíamos, categoría, familia, tipos, elementos modelados, ¿vale? Esa clasificación que hablábamos ayer. Bueno, pues esos elementos que vienen de Revit, a la hora de renderizarlo, nos iríamos a la pestaña de renderizar. Si queremos renderizar con nuestro ordenador, le daríamos a Autodesk Rendering, y si queremos renderizar con el A360 Rendering, le daríamos a renderizar en la nube. En el A360, antes de renderizar en la nube, nosotros podemos cambiar esos materiales que vienen de Revit, o podemos verlos también. Vamos a ver si se termina de cargar la galería para que veamos los renders de otros usuarios. ¿Veis, por ejemplo, aquí? Vienen los renders que han hecho otros usuarios. Vienen su perfil o su foto, o la foto del estudio, el logotipo del estudio y los trabajos. Se pueden comentar. Este, por ejemplo, tiene 9.000 visitas. 228 personas le han pulsado me gusta. Esta otra tiene 10 comentarios. Aquí veis que depende si están hechos desde AutoCAD, desde 3D Studio, desde Navisworks, desde Revit. Aquí están todos los renders de la 360 Rendering, que es un servicio que ya explicamos ayer, que era una granja de renderizado gratuita para vosotros, para los estudiantes de Autodesk, y ahí render de todos los programas. Voy a cerrar la ventana del árbol de selección y me quedo solo con este panel donde vemos los materiales que tenemos elegidos de esa biblioteca de materiales de Autodesk y podemos cambiar unos por otros. Ya vimos ayer que podíamos seleccionar elementos del modelo si tenemos un conjunto de búsqueda. Si tenemos un conjunto de búsqueda ya creado para que con un solo clic yo seleccione todos los muros, que yo sé que van a ser elementos que tienen en común ciertos parámetros, puedo cambiar al mismo tiempo el material que tengo aplicado a todos los muros de cerramiento, etcétera. O si va seleccionando elemento a elemento,
mejor dicho, cara a cara de esos elementos, podemos ir asignando esos materiales o cambiándolos. Para cambiar materiales es muy sencillo, tan solo tienes que elegir el material que quieras modificar y aplicarlo. ¿Vale? Por ejemplo, si le diéramos piedra, por ejemplo, un acabado de piedra, tan solo tendríamos que arrastrar desde la biblioteca de materiales a los elementos que yo quiero ir cambiando. Ya os digo que si tenemos un conjunto de búsqueda hecho, para un conjunto de elementos podríamos cambiarlo todo de una vez. Aquí en seleccionar, vamos a hacer una prueba a ver si seleccionando del mismo material, a ver si me los de Revit, de los que trae de Revit, y todos serán los que traían ese ladrillo. Y en vez del ladrillo, pues le ponemos este material rosa, de mármol rosa, otro acabado, ¿de acuerdo? Y la cubierta, pues vamos a darle un acabado como de grava, a ver si encontramos aquí varios suelos, madera. Vamos a buscar aquí por palabra clave grava. No hay grava, sí, hay grava. ¿Vale? Botón derecho, asignar a selección. Vas cambiando materiales y desde la pestaña renderizar podemos renderizar en nuestro ordenador o renderizar en la nube. Cuando le das a renderizar en la nube, me va a pedir identificarme con tu cuenta educativa. Y a la hora de renderizar, te pregunta varias cosas en este panel. La vista actual o todas las vistas que tienes creadas en el archivo. Tipo de render, una imagen fija, una panorámica, si estás dentro de una habitación. Una panorámica, lo que decíamos ayer, 360 grados. Una panorámica pero con visión estereoscópica, preparada para dispositivos de realidad virtual. O un estudio de la iluminación, tanto natural como artificial se puede realizar. Un render normal sería imagen fija, calidad estándar o final, tamaño de imagen, el tamaño que va a ocupar el archivo, desde aproximadamente menos de la cuarta parte de 1 mega hasta 16 megas. ¿Os acordáis que ayer hablamos de las cámaras digitales de 20 megapíxeles para cubrir una 3? 16 megapíxeles, no cubrimos una 3, pero casi. Más o menos hace una idea de lo grande que va a ser esa imagen y de cómo necesitáis, qué tamaño necesitáis para colocarla en un formato, en un panel de concurso, en un plano, etcétera. Después os dice exposición, avanzada o original, los valores de exposición, que son los valores de luz que le vamos a dar a ese edificio, como en fotografía cuando eliges la exposición y la fotografía sale más oscura o más iluminada, con los valores extremos de subexposición, negra completamente, o sobreexposición, blanca completamente, y formato de archivo de imagen, PNG, JPG, TIFF. Ya sabéis que JPG es un poco el estándar. Canal alfa, si queréis que tenga fondo transparente, que aquí en este caso, como tiene el fondo gris este con el cielo, que yo os decía que no tiene el modo sombreado, no me deja seleccionarlo. Y luego dice créditos de la nube. Necesarios 2 créditos. Máximos por solicitud 16. Disponibles sin límite. Como tenemos cuenta educativa, tenemos créditos ilimitados para usar esta granja de renderizado de Autodesk, que es el A360 Rendering. Y por último dice enviar correo electrónico cuando en la nube se termine de renderizar y te da un tiempo estimado. Te dice, mira, va a tardar aproximadamente menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos tienes este render, tú puedes seguir trabajando con tu ordenador y te vamos a mandar un email cuando acabe. Le damos a iniciar renderización y cuando pasen 10 minutos o menos vamos a recibir un correo electrónico que nos va a informar de que ya tenemos
eh, renderizado ese render que hemos mandado a renderizar. Desde aquí, desde la pestaña renderizar, si pulsamos en galería, lo que va a hacer es abrirnos el A360 Rendering e ir a la galería de nuestros renders. A ver si vamos a iniciar sesión para que vincule la cuenta con la misma que hemos mandado a renderizar. Y ya estando dentro de vuestro perfil en el A360 Rendering, aquí se van a ir quedando almacenados en el apartado Mis renderizaciones, ¿veis? Por orden, los renders que habéis hecho en el pasado. Ahora mismo que pone un JPG que he mandado a renderizar, habíamos señalado unos megapíxeles que son el equivalente a 1500 píxeles de ancho por 1056 de alto, lo veis ahí en la pestaña que se abre, en el bocadillo que se abre, y está renderizándose todavía, está en proceso. Cuando termine, aquí se podrá acceder y ver, ¿vale? Mostrar esa imagen fija. Estos otros iconos son los tipos de render que podéis hacer. La panorámica que hemos comentado, el estudio de iluminación natural, el estudio de iluminación artificial, el análisis de la iluminación, como se ve aquí en el A360 Rendering. Esto, el estudio de la iluminación. Después tenéis un objeto que se llama plataforma giratoria, es cuando renderizáis un objeto en 3D, lo podéis girar. Y si estáis con una tableta o un iPhone, con los dedos le dais la vuelta. Sea el caso, por ejemplo, de un ascensor o vuestro edificio visto desde el exterior en una vista 3D. Y estereopanorama o panorama estereoscópica, panorámica estereoscópica, es eso, es un panorama, una imagen 360 grados, pero que está preparada para verse con un dispositivo de realidad virtual, que es el módulo que vais a ver con Berna. Ya os vais introduciendo en lo que luego él vais a trabajar con él en las clases. Últimas renderizaciones, compartir proyecto, lo puedo compartir en la galería para que otros usuarios lo vean, que es esta galería que hemos visto que había render de otro usuario, si quieres que te lo comenten, si quieres que te lo voten, etcétera. O si quieres también usar esta galería para promocionarte como profesional o promocionar tu estudio, darle difusión a los trabajos que haces en tu estudio para buscar clientes y tener mayor posicionamiento en Internet. Después, cuando estén los renderizados, puedes descargarlos también a nivel local, esa imagen en tu ordenador para ya trabajar con ellas, ya descargarlas, etcétera. ¿Qué es lo que os va a salir? Pues os va a salir una imagen, en este caso un render estático, aquí tenéis el resultado, que vamos a poder volver a renderizar con nuevos parámetros, descargar la imagen, borrarla si no me gusta, ajustar la exposición porque ha salido demasiado clara o demasiado oscura, eso antes de descargarla. O sea que el A360 Rendering en realidad está bastante bien y os da bastantes posibilidades, sobre todo que es un servicio gratuito que muchos estudiantes desconocen y es una granja de renderizado a nuestro alcance, cuando la granja de renderizado son servicios muy caros. Por eso debemos darle realmente a apreciar esta posibilidad de que podamos renderizar con el A360 de Autodesk. ¿Vale? Bueno, pues eso es básicamente la pestañita renderizar, desde la que podemos optar por renderizar con nuestro ordenador o renderizar en la nube. Por último, como otro software de renderizado, existen también unas configuraciones predeterminadas, calidad baja, media, alta, etcétera, o un preset, una configuración preestablecida para renders nocturnos. Y también puedes entrar a tocar esos parámetros para personalizar los tuyos propios en cuanto al nivel de detalle y en cuanto a el tipo de cálculos de iluminación, o lo que es lo mismo, el tipo de algoritmo que voy a usar para calcular cómo la luz incide en tus materiales y en tus elementos. Luego en esta pestaña de entorno lo que vamos a poder cambiar es el fondo de la imagen, que ahora mismo veis que está el suelo gris con un cielo azul, ¿no? Que es un poco ese modo de sombreado de renderización completa para ver los materiales. Vas a poder elegir la ubicación geográfica de tu proyecto,
dándole también una hora del día y una fecha del año si lo que vas es a usar la luz natural en tu render, o bien quieres hacer un estudio de soleamiento de cómo incide la luz, el sol, en tu edificio en un día concreto del año. Y en la pestaña de iluminación lo que vamos es a trabajar con ese sol que hemos creado para configurar también esa luz que sería ese sol, por si quieres que sea un día nublado, soleado, con más o menos intensidad. ¿Vale? Todo eso es configurable desde las pestañas iluminación, entorno y configuración.